hemos aunado aquí, puesto un panel de personas que causan problemas a veces. Esperamos un debate enardecido para ver qué es lo que entendemos el Global Compact de una inmigración segura y regular. ¿Qué es lo que se consiguió con la declaración? ¿Qué esperamos? Se lo pregunto a los miembros del panel, pero también a ustedes. ¿Cuáles son los temas más interesantes en los que centrarnos? ¿Y qué es lo que cabe esperar del Global Compact? Primero, información básica para aquellos que no siguen este tema de forma cotidiana, y yo me incluyo entre ellos. En la carpeta de documentos tienen un folleto informativo de la Coalición Global sobre la Migración que ha aunado datos acerca de qué es el Global Compact, cómo se ha negociado y qué sucederá en los próximos meses y años. Entonces, brevemente, el Global Compact para inmigración segura lo negociarán los gobiernos y estará también allí presente en las Naciones Unidas. Estará el presidente de México, el gobierno de México y el gobierno de Suiza, que estarán allí presentes. Hay una fase de consulta. Ya hemos entrado en la misma. Han pasado varios meses en los que ha habido reuniones temáticas, consultas regionales para dar esa visión de lo que va a ser el Global Compact. Después hay una fase que se iniciará en noviembre. Habrá una gran conferencia en México con la sociedad civil, donde básicamente se debatirá todo lo que salga de esta consulta regional y temática. Y en febrero tendremos ya el primer borrador que se va a llamar el Zero Draft, el borrador cero, y después el Global Compact, y después empezarán ya las negociaciones sobre el documento. Si bien de momento pues no sabemos qué aspecto tendrá el Global Compact. Esta es una de las cosas a las que queríamos responder, y también definir lo que nosotros pensamos, cómo debería ser. No creo que este panel tenga que ser presentado realmente, porque son tres personas que trabajan en inmigración internacional desde hace mucho tiempo. Es un panel que está en transición, por decirlo así. El señor François Crépeau, que lleva 6 años siendo el relator de migración, migrantes. Mañana concluye su misión y nos complace, por lo tanto, enormemente ver que esté aquí. Es el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los migrantes. Y veremos a ver qué planes tiene para el futuro. Laura Thompson ha sido la vicedirectora de la organización internacional, la OIM, y le vamos a preguntar cuál es la función, cuál es el papel de OIM en Global Compact. Y después, Georgi Maniatis, a quien conocerán desde hace años, que fue uno de los asesores de alto nivel de la representación de migración, Peter Sutherland, quien desgraciadamente ya no cumple esa función, pero se marchó con un gran informe, el informe Sutherland, del que oiremos hablar más. En primer lugar, la primera pregunta que queremos hacer a los miembros del panel, y quiero empezar por Laura Thompson, es ¿por qué necesitamos un Global Compact, un pacto global? ¿Qué tendremos que arreglar en el mundo de las convenciones, de las instituciones internacionales? ¿Qué puede hacer el Global Compact y por qué es tan importante para nosotros en tanto que refugiados, migrantes, familias o organizaciones que trabajan sobre el terreno? Sí, en primer lugar, gracias por haberme invitado a participar en este panel. Es un placer para mí el estar aquí entre la sociedad civil. Just closer. Lovely. Okay. I have never seen Madonna, but apparently François looks at that very often. Anyways. Bueno, como decía, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Les deseo a todas y a todos que disfruten de este foro de la sociedad civil. Se trata de un momento muy importante. En primer lugar, ¿por qué necesitamos el Global Compact? Pues la pregunta es ¿cómo llegar hasta allí? Me incorporé
a la OIM hace 8 años, entonces que vicedirectora general, y en aquel momento pues no había un acuerdo claro entre los distintos estados acerca de cómo avanzar con el tema de la migración. Y de todas esas ideas hemos avanzado, y este foro global ha ayudado muchísimo en esta trayectoria. Gregory, Peter Sutherland, en su función, pues han ayudado mucho en unir a gobiernos que miren el tema, para que miren el tema de la migración de otra forma. Se trata de un asunto enormemente relevante, tanto a nivel nacional como regional, así como a nivel mundial. Y si bien ha habido un desacuerdo sobre cómo conseguir un marco sobre migración antes, ahora sí que ya hay más convergencia para crear algo. Y eso es lo que quizás sea el Global Compact. Algo. Todavía no lo sabemos exactamente, no sabemos qué va a ser, pero la esperanza que tenemos es el poder establecer unos principios que nos permitan gestionar la migración de forma holística y generalizada, no centrándonos únicamente en la regulación y la seguridad, sino también con temas de desarrollo. Tenemos que incluir ahí derechos humanos, el tema humanitario, cambio climático y otros elementos. Es el primer intento, yo diría, proveniente de la comunidad internacional, y es la primera vez en que ha habido una intención política de contactar con los estados, algo que se produjo en septiembre en la Asamblea General, y fue allí cuando se decidió que por medio de este diálogo se incorporaran, se aunaran a todos los actores para poder tener el Global Compact. Si realmente se materializa, sería la primera vez en que la migración sea coordinada o esté sujeta a principios, estándares internacionales acordados por todos. Eso es lo que esperamos. Necesitamos el Global Compact porque la migración es uno de los temas más importantes del siglo XXI. No es algo nuevo, pero sí que es verdad que desde una perspectiva política asume un cariz más y más importante. Hoy entendemos que la migración no puede regularse de forma bilateral entre los distintos gobiernos, sino que debe ser un tema de estudio desde una perspectiva más multinacional. Y por eso ahí está disposición política. Hubo comentarios antes en la sesión de apertura acerca de esa diferencia que hay entre lo que vemos a nivel internacional y lo que se ve a nivel local. Me parece muy importante señalar ese tema. Es verdad que hay una convergencia de puntos de vista a nivel internacional para que todos terminemos teniendo un marco global sobre migración. Y de igual forma, a nivel nacional, lo que constatamos son tendencias más restrictivas. Y creo que habrá que resolver esta contradicción. Es algo de lo que hablaremos de nuevo más tarde. Muy bien, muchas gracias. Creo que es una de las preguntas que haremos, y la sociedad civil en concreto sobre el terreno tiene ya esos principios, esos compromisos, esos estándares. La pregunta es ¿por qué no se implementan? ¿Es eso lo que hará el Global Compact? El que finalmente tengamos un marco que permita que los gobiernos rindan cuentas. François, ¿podría responder esa pregunta? Y en concreto, en tu mandato, en los últimos 6 años de trabajo, presentaste un informe de la Agenda 2035 para movilidad, porque se requiere esta movilidad humana. ¿Podrías hablarnos de tu visión del Global Compact y cómo se puede traducir esto a la realidad? Gracias. Si definimos éxito como cumplir con las expectativas que uno se pone, la llave para el éxito está en tener expectativas realistas. Entonces, para el Global Compact tendremos que plantearnos, en primer lugar, objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo.
Los de largo plazo no los va a resolver el Global Compact, sino que habrá otros mecanismos subsiguientes, pero el Global Compact cultivará el terreno. Objetivos para migración. Hay muchos factores. La precariedad de los trabajadores migrantes. Habrá mecanismos, kafala, etcétera. Eso no va a cambiar rápidamente. Los estados tratarán estos temas. Tendrán que cambiar sus estructuras societales, económicas o políticas para poder reducir las violaciones de derechos humanos en ese ámbito. Y para ello requeriremos la cooperación de muchos actores durante muchos años. Para implementar los objetivos del ODS y facilitar la movilidad se requerirá un esfuerzo de muchos años. Entonces, el DCM, por sus siglas en inglés, tendrá que crear el terreno de cultivo y tener un plan de acción como mínimo a varios años vista. Como John decía, es una agenda con objetivos y con indicadores. Quizás no para esta ocasión, pero el GCM podrá empezar al plan a largo plazo. Pero a corto plazo, y aquí es donde el GCM puede conseguir éxitos, se pueden hacer muchas cosas. Los cofacilitadores nos han pedido que presentemos ejemplos de qué cosas funcionan y para poder así inspirar a los gobiernos. Y en los próximos 18 meses tendremos que inspirar y ver qué es lo que funciona, qué cambios se pueden implementar. Y las buenas prácticas están en manos de muchas personas. El ciudadano de a pie, la sociedad civil, ustedes están trabajando para ello. Las comunidades migrantes, comunidades de la diáspora, de forma muy creativa, están trabajando por cuenta propia y eso suscita inspiración. Los servicios públicos, los formuladores de políticas, están aquí y allí, están creando nuevas formas de trabajar y de plantearnos lo que es la movilidad y la diversidad. Con los firewalls, por ejemplo, las zonas de libre comercio que incitan la movilidad en estas zonas regionales, las ciudades, los estados subnacionales, trabajan de forma muy innovadora, integrando no solamente los migrantes, sino también integran a los pobres, a los jóvenes. Los sindicatos ahora también han mostrado interés en la protección de trabajadores migrantes al mismo nivel que los ciudadanos. La comunidad empresarial, por ejemplo, es consciente que la movilidad y la diversidad es clave para su éxito y para la innovación. Y hay muchos ámbitos donde estas prácticas innovadoras están presentes. Los colegios, las universidades, integrar mejor el mercado laboral, llevar los estándares laborales a todos los trabajadores, la inclusión de los trabajadores, migrantes, sindicatos, trabajar mejor el lenguaje, trabajando con los medios. También la lucha contra la xenofobia, trabajar con la Comisión de Derechos Humanos Nacionales, implicando a abogados, jueces. El acceso a la justicia es un objetivo, pero podemos hacer mucho y muy rápido. Alternativas a la detención, por ejemplo, es algo de lo que hemos hablado y hay ejemplos ya en el mundo que sí que funcionan. Y esto es algo que deberemos propagar. La unificación familiar, reunificación familiar, mostrar éxito con respecto a la movilidad y la diversidad. Es la única forma de ofrecer una respuesta convincente a las visiones populistas y nacionalistas. Tendremos que prepararnos para el largo plazo y de igual forma tenemos que demostrar el éxito hoy en día, inspirando a los gobiernos para que se preparen para estos cambios. Y esto lo podemos hacer gracias a Migrants First, pero también gracias a todos nosotros. Muchas gracias. Gregory Mariatis, si puede explicar más en detalle, o sea, ¿está de acuerdo con que ese va a ser el punto central en lo que nos centraremos en los
próximos 18 meses, para ver cuáles son las prácticas que funcionan, las que no funcionan, qué es lo que tendremos que resolver. Eso es lo que tenemos que hacer para cumplir con los objetivos a largo plazo. Y esto es algo ya que aparece recogido en el informe Sutherland, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Es un placer estar aquí porque eso nos recuerda a las batallas iniciales de la sociedad civil, remontándonos a 2007. Y creo que la sociedad civil ha evolucionado enormemente y es muy inspirador ver cómo nos hemos ido organizando. Y François habló de eso, de inspirar. Pero también creo que tenemos que estar bien organizados. Tenemos que inspirar y estar bien organizados también. Cuando se introdujo el Global Compact en el informe del asesor especial al secretario general, la idea del Global Compact era algo muy reducido. Había un Global Compact para refugiados y se pedía a los gobiernos que se centraran en la migración y teníamos que tener algo palpable. Y por eso es por lo que pensamos tener ese Global Compact de migración para contactar con los gobiernos. Pero en el documento no había nada y ese es el debate. Recordar que no había nadie en aquel momento quien supiera lo que es el Global Compact. Es un proceso creativo en este momento. Ustedes están tan bien posicionados como los gobiernos, tal vez un poco mejor posicionados para decidir lo que va a ser el Global Compact. No asuman ustedes que hay otros que están al mando, que los cofacilitadores sepan más que ustedes o que ellos tengan más poder que ustedes. Creo que este es el punto de partida para este debate. Y también en línea con lo que decía François, él habló de todas las facetas y las funciones que cubre la sociedad civil. Vemos la relación entre los gobiernos y la sociedad civil, vemos que allí se ha puesto mucho énfasis en lo que es la abogacía. Que los estados tengan que pagar más por su comportamiento. La sociedad civil apunta con el dedo cuál es el mal comportamiento de los gobiernos y eso es parte de lo que deberíamos estar haciendo. Pero también está la otra cara de la moneda, que me parece que es muy importante en el ámbito del Global Compact, y es que la sociedad civil puede reducir los riesgos de los gobiernos. Uno puede hacer las cosas bien para reducir el riesgo. Y tal y como decía François, uno lo puede hacer basándose en la experiencia de uno sobre el terreno y puede uno así ayudar a diseñar los programas idóneos que protejan los derechos de los migrantes y otras comunidades. Entonces, juegan ustedes un papel muy proactivo. Por citar un ejemplo de lo que una persona, a mi modo de ver, puede hacer en el Global Compact. Lo voy a dividir en 4 objetivos para el próximo año y medio. El primer objetivo es imaginar qué aspecto tendrá la migración de aquí a 10 años vista. En primer lugar, uno tiene que hacer eso, imaginar y pensar cómo va a viajar la gente de forma transfronteriza de aquí a 20 años. Y 20 años es un marco de tiempo importante porque nos conseguimos así distanciar de la política actual. Uno puede plantearse qué intereses tendrán los estados dentro de 10 años. Negocien entonces ese Global Compact, no el actual. Tendrán que imaginar ese sistema futuro. El segundo objetivo, que creo que se puede conseguir de forma más fácil, es plantearse formas concretas de mejorar el viaje transfronterizo dentro de 10 años. Es lo que se decía antes, dar recomendaciones.
al respecto. Y yo incito a gobiernos y a otros grupos que estudien esas recomendaciones, pero que también conciban nuevas. Y François habló de las recomendaciones que no están, que no aparecen en el informe. Mejoras operativas para las fronteras. Que la sociedad civil tome las riendas y dirija estas iniciativas. Ustedes deben ser aquellos que muestren liderazgo, ya sea mejorando la protección consular o haciendo disminuir los costes de la contratación o mejorando que haya un mejor vínculo entre migrantes económicos y refugiados, reducir los tiempos y pensar de forma cooperativa, no de forma adversarial únicamente. Por otra parte, el Global Compact deberá conseguir que esos compromisos, ya sea protección consular o ayuda a niños en detención, llevarlo a un nivel más alto. O sea, el Global Compact no va a ser innovador o no va a ser una ley pura y dura, pero sí que puede haber elementos, 1 o 2 elementos que trabajen de forma vinculante voluntaria. Estudiar aquellas situaciones en las que los gobiernos quizás no sean 193, pero quizás 15 o 30, que los gobiernos puedan firmar puntos vinculantes para los gobiernos. Quizás no podamos conseguir que firmen todo, pero que firmen unos o algunos puntos. Y por otra parte, trabajar más con la sociedad civil. El año pasado fue el año de los refugiados fue ambas cosas en lo que a concienciación se refiere. Pero en 2016, en la Cumbre de Naciones Unidas, lo que vimos fue lo que sucedía en Siria, concienció más acerca del tema de los refugiados. Y eso aunó muchos actores, fundaciones, sector privado, actores no tradicionales. Y creo que el GCM, en la conferencia internacional que se celebrará en 2018, puede ser un momento catalizador para el movimiento de la migración. Puede ser el punto de partida del trabajo de los distintos actores, algo que nos va a llevar a los siguientes 20 años. Gracias, Gregory. Una ronda más entre los panelistas y después podrán intervenir los miembros del público. Piensen sus preguntas, pero sean breves para cumplir con el programa. Con respecto a lo que decían algunos de ustedes, y se refirió a que el último año fue el año de los refugiados y habló de su propuesta, los objetivos para la movilidad humana, que va más allá o que incluye los refugiados. Pero me pregunto si tal vez pudiera hablarnos más de los vínculos que ve o que no ve dentro del Global Compact con los refugiados y el Global Compact de migración. La otra pregunta también, que va a ser difícil de responder, es qué implicaciones tiene esto para sus respectivas instituciones. ¿Cuál va a ser el papel que va a cumplir el OIM en el futuro? ¿Y cuál va a ser la función de su organización sucesora? François, mi sucesor decidirá cuál va a ser su marco de trabajo. Yo no puedo decidir por él o por ella. Los vínculos entre el Global Compact para refugiados y el Global Compact sobre la migración. Pues no estoy seguro que en los 18 meses consigamos establecer muchos vínculos, pero sugeriría que las perspectivas a medio plazo son, y bueno, a veces peco de repetirme, pero tiene que ver con facilitar la movilidad de los migrantes y los refugiados. Cuando las personas están atrapadas, se encuentran siempre formas de ir a donde tienen que ir. Si uno les ofrece soluciones de movilidad, harán uso de ellas. Entonces, unir ambos Global Compact pasa por facilitar la movilidad de aquellas personas que tienen que ir de un sitio para otro, ya sean refugiados o migrantes. Y eso lo entendemos también como ofrecer soluciones de movilidad. Por ejemplo, para los refugiados tendremos que ofrecerles más.
lugares de asentamiento. Tenemos que ofrecerle lugares en Europa, en Norteamérica, en Australia. Y a veces se han tomado iniciativas. Europa va a paso lento, pero va más en línea, tiene una agenda de recepción de los refugiados, y Canadá está trabajando con la promoción privada también, porque eso crea un conjunto de ciudadanos que están a favor de tener más trabajadores. Australia también ha tomado muchos refugiados, y hay muchos ejemplos que nos muestran cómo puede funcionar. Claramente, cuando a los refugiados no se les ofrece nada, hay otros que les van a ofrecer soluciones. Y esos son los traficantes de personas. La trata es una oportunidad, no es una solución oficial. Si el Estado no ofrece soluciones, ellos encontrarán sus formas, como muchos de nuestros antepasados lo hicieron. Mientras mejores soluciones ofrezcamos, más vamos en la línea de lo que es la legalización, la regulación, y en esa medida los trabajadores estarán protegidos, los migrantes se sentirán protegidos. Y ese es el futuro. ¿Se conseguirá en los próximos 18 meses? Posiblemente no. Y los vínculos entre el Compact para refugiados y el Compact para la migración no será evidente en los próximos 18 meses, pero esa es la línea en la que vamos. Durante mucho tiempo, los refugiados no pedían estatus de refugiado. Lo único que pedían era pasar una frontera. Hasta los 70, muchos de los que venían a Europa quizás estuvieran bajo la categoría de refugiados, pero ni siquiera lo pedían porque sabían que podían obtener estatus de residente. Pero cuando empezamos a bloquear, cuando empezamos a dificultar el tránsito, es cuando las personas empezaron a pedir ese estatus de refugiados. Y para mí se trata de algo clave: facilitar, regular la movilidad, pero hacerle las cosas más fáciles a los migrantes. Es clave. Y en la medida en que no trabajemos en esa línea, nos vamos a encontrar atrapados en la situación actual. Yeah, let me just go one thing. Pues estoy de acuerdo con lo que Gregory decía, de esa nueva función que tenemos que asumir. Pero también es muy importante hacer lo siguiente. O sea, parte del problema con que se encuentran los gobiernos actualmente tiene que ver con la percepción negativa de los migrantes. Y, por lo tanto, es muy difícil para ellos convencer a la ciudadanía que les vota y explicarles que la forma de avanzar es abrir las políticas migratorias. Y como reacción, muchos gobiernos están tomando medidas restrictivas porque piensan que la sociedad no quiere un movimiento migratorio. Y creo que aquí la sociedad civil juega un papel básico y fundamental, porque son ustedes aquellas personas que pueden convencer a sus conciudadanos de que la migración puede ser y es un avance positivo. Pero eso, además, debe hacerse de forma urgente, porque en tanto haya una percepción negativa de la migración, va a ser difícil para aquellos gobiernos que buscan ser reelegidos a 2 o 3 años vista el tomar medidas positivas que les permitan abrir esos canales migratorios. Me parece un elemento básico. En cuanto a la pregunta que me ha hecho de los migrantes y los refugiados, pues hay personas que son claramente refugiadas y personas que son migrantes. Pero hay un terreno un tanto ambiguo entre los dos. Hay zonas grises. Y François habló antes de abrir los canales
para los refugiados, y lo mismo es aplicable a los migrantes. Es obvio que sea un canal regular para migrar, para ir de un sitio a otro, eso limita. Si hay un canal abierto, ahí se les limita el terreno a los traficantes de personas. Pero como hay canales limitantes de migración regular, sigue habiendo posibilidades para los traficantes. Se habla de por qué las personas van de un sitio a otro, pero no se habla de por qué esas personas van a un lugar específico, y es porque hay factores de atracción. Las personas vienen a Alemania pues por la economía, porque hay puestos de trabajo. Como dijo la embajadora esta mañana, Alemania necesita migrantes por el tema demográfico y por otros asuntos. Entonces, por eso es un factor de atracción. Los migrantes van más a Alemania más que a España, donde hay una crisis económica y menos puestos de trabajo, o, por ejemplo, no van tampoco a Grecia, donde hay igualmente problemas económicos. Esos factores de atracción son interesantes y tenemos que tenerlos en cuenta. Pero ¿cómo aunamos, cómo trabajamos entre migrantes y refugiados? Pues es importante tener en cuenta que el nivel de protección con que cuentan los refugiados, si bien tenemos que hacer más al respecto, es tan alto, es muy alto comparado con un migrante irregular. Y lo que hemos visto últimamente es que, de alguna forma, las personas tienen que pedir asilo para contar con tiempo, para ver durante el tiempo en que el Estado decide si les da asilo o no, ellos se pueden quedar en el país. Entonces hemos creando una diferencia tan grande, dando una protección tan distinta a las dos categorías. Lo que hemos hecho ha sido forzado a las personas para que pidan asilo. Esto, desde mi punto de vista, ha creado una especie de retraso en la resolución del asilo y ha hecho que los gobiernos sean aún más reacios a la hora de ofrecer asilo. Es un proceso muy complejo. Han preguntado también sobre el papel de nuestras diferentes organizaciones. Yo represento a la organización más grande dentro del sistema de Naciones Unidas que aborda con la migración y de forma exhaustiva. Mucho dependerá de cómo sea el pacto global finalmente. Estábamos hablando de las posibilidades de conseguir compromisos vinculantes, algunos compromisos vinculantes. No hay que partir de cero, desde luego. François os puede decir perfectamente cuáles son las obligaciones legales de los gobiernos a día de hoy por lo que respecta a los derechos humanos, derechos laborales, etcétera. Hay una serie de normas obligatorias para los estados que existen a día de hoy y que tienen que ser la base del pacto global. Hay más cosas que se pueden conseguir y que esperamos que se puedan conseguir. Pero detrás de todo esto, y dependiendo del nivel de elementos obligatorios que tenga el pacto global o los mecanismos de seguimiento creados con el pacto global, entonces tendrán que haber instituciones que tengan como misión llevar a cabo este seguimiento. Por eso, la Organización Internacional de las Migraciones podría tener su misión, podría ser un conjunto de organizaciones de Naciones Unidas que sean más amplias, cada una con su papel, pero sin duda, en algún momento, algún tipo de mecanismo, y antes estaban hablando de mecanismos, que es un término que se utiliza cuando no queremos conseguir nada concreto, pero habría que crear un mecanismo para hacer un seguimiento de cualquier tipo de acuerdo u obligación que se pueda
acordar con el pacto global. Muy bien. La cumbre del año pasado de Naciones Unidas se llamaba la cumbre sobre el gran movimiento de migrantes y refugiados. Por desgracia, no se centró en eso en realidad. Había una parte buena que la declaración de Nueva York cubrió prácticamente todo lo que podía hacer en materia de refugiados y migrantes. Había unas 21 páginas para hacer todo lo correcto al respecto, pero hacemos tanto que prácticamente acabamos por no hacer nada, porque no hay prioridades y este es un mundo con recursos limitados. La limitación de recursos nos afecta a nosotros, afecta a los gobiernos, así que hay que establecer prioridades. Y yo creo que tendríamos que plantearnos la pregunta del gran movimiento de migrantes y refugiados y tendríamos que establecerlo como prioridad para el trabajo que se va a hacer en los próximos 18 meses. Uno de los motivos de hacerlo es que en el último año o dos hemos visto una separación de la defensa de las comunidades de migrantes y de refugiados. Como me gusta causar problemas, yo creo que hay más sensibilidad hacia los refugiados. Por supuesto, hay una legislación dura que establece el régimen de protección, pero estas imágenes que vienen del Mediterráneo, que hemos visto en los últimos 2 años, han reforzado el apoyo público a los refugiados y, sinceramente, los migrantes lo único que parecía era que estaban causando problemas para aquellos que querían promover la causa de los refugiados. Esto es muy peligroso, porque si combinamos la fuerza de los refugiados y de los que trabajan en favor de los refugiados y de la migración, aunque puede tener un efecto. Un objetivo sería volver a coser estas dos comunidades, un objetivo que podríamos tener, y una forma de hacerlo sería definir una agenda común. ¿Cuál es la agenda común entre el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial sobre la Migración? Estos días tendríamos que trabajar para definirlo y tendríamos que asegurarnos que las Naciones Unidas participen en este debate. Aquellos que trabajan en favor de los refugiados tendrían que estar. Tendríamos que hablar sobre cuáles son los puntos en común, pero esta tendría que ser una prioridad para el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Gracias. Creo que es una gran forma de abrir el debate, esta pregunta, sobre cómo conectar las comunidades que trabajan en favor de los refugiados y de los migrantes. Sé que hay gente en la sala que trabaja en ambas cuestiones y el año pasado intentamos hacer esta conexión en mayor o menor medida. Abrimos el turno de preguntas. Antes de hacerlo, me gustaría pedir a un invitado que tenemos en el público para que hable sobre la implicación de la sociedad civil en el proceso de consulta sobre el Pacto Global. Tenemos a un invitado muy importante, un antiguo presidente, Colin Rajan, que ahora modera la inclusión de la sociedad civil. Colin, ¿puedes decir un par de palabras? Gracias. Bueno, ella se quiere ir de nosotros, pero conseguimos traerla de nuevo. Gracias por la oportunidad. Simplemente quería decir... Quiero agradecer todo lo que han dicho los ponentes. Es muy importante que todos nosotros reconozcamos el momento en el que nos encontramos. Algunos de nosotros recordamos el primer diálogo de alto nivel de 2006 y el primer foro mundial de 2007. Estábamos todos allí, pero hasta 2008... no tuvimos una movilización masiva en todo el mundo. No tenemos un lujo de este tipo este año. Hemos tenido 9 meses de fase de consulta para fijar el tono, pero ahora hemos pasado de 9 meses a 5 o 6 meses. Vamos a tener 9 meses más para definir el lenguaje real y para apoyar a los gobiernos que están negociando. Pero es el momento para fijar el tono de este pacto. Muchas cosas de lo que han mencionado los panelistas, las oportunidades que tenemos por delante son muy importantes.
Quizá estamos viendo el desarrollo más importante en el marco de migración mundial que probablemente ninguno de nosotros veremos en nuestra vida. Es importante que sigamos comprometidos y sigamos centrándonos en los mecanismos y en cómo podemos conseguir algo que funcione. Para establecer el calendario, teniendo en cuenta dónde estamos ahora, han ocurrido ciertas cosas. La iniciativa de derechos de la infancia, que es una iniciativa muy buena, que ha contado con recomendaciones importantes en este ámbito para el Pacto Global. Tenemos 2 días de la sociedad civil llenos de talleres, secciones especiales, sesiones de trabajo centradas en algunas recomendaciones concretas para el Pacto Mundial. El 17 de julio, de aquí a 2 semanas, tendremos la primera oportunidad de una consulta de la sociedad civil. Quizá el término consulta es un poco fuerte, pero es una forma de lanzar una serie de consultas regionales durante agosto y septiembre que muchos de ustedes van a liderar. Quiero resaltar esto. Gracias a las vicepresidentas por el apoyo. Es muy importante que todas estas consultas regionales las dirijan ustedes y sus redes, las redes de la sociedad civil, que han desempeñado un papel tan importante en la reunión de este día y de los últimos 10 años, y también para seguir avanzando en el proceso del Pacto Global. Organizarán estas 7 consultas regionales durante el mes de agosto, septiembre, también hasta octubre. En noviembre iremos consolidando nuestros informes y en diciembre iremos a México para intentar tener una reunión antes de que el gobierno se tome el mando. En cuanto a la resolución, hay ciertas cosas que las Naciones Unidas han dicho en cuanto a la participación de las partes interesadas y la implicación en el proceso del Pacto Global. Algunos de vosotros seguramente lo habréis leído, la resolución, algunos seguramente lo habrán experimentado cuando hayan solicitado participar en, por ejemplo, en el proceso de acreditación especial. Es complicado, lo entendemos. Así que vamos a asumir este reto y vamos a hacer lo que podamos al respecto. Una de las formas de hacerlo es en las sesiones temáticas. Hay 6 sesiones temáticas durante la fase de consulta. 3 ya las hemos dejado atrás, estamos a mitad de camino. Las partes interesadas pueden participar en el proceso de acreditación. Es un proceso muy detallado y muy limitado. Está muy limitado. Los comoderadores han reconocido cuáles son las limitaciones. En cada día de las sesiones temáticas han tenido una sesión matinal específica de 15 para que durante 50 minutos para que las partes interesadas hablen, y han invitado también a los gobiernos a que participen. Así que queremos colaborar en la medida de lo posible, pero entendemos que es un reto muy importante y además muy limitado. Y esto además es válido para todo el mundo. En cualquier cuestión que estudiemos, el espacio de la sociedad civil está reduciéndose. También tenemos una audiencia que se producirá antes de la 4ª sesión temática en Nueva York, el 24-25 de julio, y el día 26 será la primera audiencia con las partes interesadas. Esta es una oportunidad en la que podremos hablar y un comité de dirección seleccionará a los ponentes. Muchos de ustedes presentes son parte de ese comité de dirección y tendremos la oportunidad de definir quién habla y sobre qué. Muchos de nosotros esperamos que tengamos la oportunidad de poder hablar y presentar estas recomendaciones que estamos desarrollando, que vamos a empezar a desarrollar desde hoy en adelante. Tenemos muchas oportunidades diferentes en el sistema de Naciones Unidas y también el artículo número 7 hace referencia a las oportunidades que tenemos más allá para buscar espacios a escala nacional, regional y mundial en los cuales podamos implicar a las partes interesadas de la sociedad civil, a otras partes interesadas, al sector académico, al sector privado, las instituciones de derechos humanos, etcétera. Así que les pido que estudien esta oportunidad que tenemos
para entender dónde tenemos estas oportunidades y para asumir los retos. Intentaremos preparar una invitación y un orden del día. Vamos a intentar, al igual que ahora, ponerlo a disposición de toda la gente ahí fuera, pero esto va a ser parte del proceso de estos días de la sociedad civil. Espero haberles dado una imagen rápida para que vean dónde tenemos oportunidades de participar y esperemos que podamos plantear algunas recomendaciones interesantes para los mecanismos. Gracias, Colin. Bueno, parece que ninguno de los dos nos podemos alejar mucho de este espacio organizado. Unos comentarios de la sala. El señor de la camisa blanca, al fondo. Muchas gracias. Soy Edgardo Chévez de Honduras. Fundamentalmente es que quisiéramos retomar realmente las buenas intenciones que hay en el marco de este pacto, pero nos preocupa las políticas y prácticas regresivas que nuestros gobiernos y gobiernos que están promoviendo este pacto global están realizando con los migrantes. Entonces, ¿cómo incorporar algunos indicadores, algún marco de respeto de los derechos humanos de los migrantes en este pacto global? Gracias. Un comentario para Laura Thompson. Ha dicho que es el deber, que la sociedad civil puede desempeñar un papel para convencer a la gente de que la migración también tiene un aspecto positivo. Pero creo que el gobierno también tiene un papel que desempeñar. Son los gobiernos quienes tienen que tener un papel activo para eliminar los conceptos negativos sobre los migrantes en la migración. Y además, se tiene que evitar que se utilicen a los migrantes como herramientas electorales y los gobiernos tienen que tener políticas adecuadas en materia de migración. Gracias. Gracias, Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional en México. Una pregunta para Gregory. La embajadora Thompson ha comentado cómo el tema de la migración se ha convertido en algo tóxico para las políticas electorales y ha mencionado que si queremos negociar un buen pacto global, tendríamos que pensar en la migración de aquí a 20 años, en escenarios futuros, y tendríamos que negociar sobre esta base. Cuando lo comentamos con los legisladores, ellos no piensan en los próximos 20 años. Están pensando en el contexto electoral inmediato y siempre existe esta preocupación sobre la mesa. ¿Podría hablar un poco más sobre cuál es su punto de vista sobre este papel proactivo que dice que tendríamos que desempeñar y que estamos desempeñando en un contexto muy complicado? Gracias. Gracias a los ponentes y a la presidencia. Para negociar, un pacto mundial fuerte tenemos que negociar en sus implicaciones. Tendríamos que centrarnos en qué tipo de instrumento vamos a tener. ¿Es un instrumento vinculante o no? Antes de hablar de ello, al escuchar a los ponentes hablar de inspiración, de imaginación, de principios, etcétera, yo creo que con esto no vamos a cumplir con las ambiciones de aquellos que trabajan en favor de los derechos de los migrantes. Creo que tendríamos que plantearnos eso. ¿Va a ser un instrumento vinculante o no? ¿O van a ser simplemente principios generales? Gracias.
2 preguntas más y devolvemos la palabra después a los ponentes. Insisto, 2 preguntas más y después volvemos a los ponentes para las respuestas y para cerrar. El señor Arbon también se ha unido a nosotros. Una pregunta aquí, la señora de delante con la camiseta amarilla. Gracias. Me llamo Irene Jopapova, vengo de Viena. Hay un problema. Estamos hablando de un pacto mundial, pero nuestro ministro de Asuntos Exteriores dijo hace poco que la política de desarrollo, de cooperación para el desarrollo, se tiene que destinar a reducir la migración. Esto es un problema. Si nosotros, como sociedad civil, estamos intentando que la migración sea positiva para la sociedad austríaca, la sociedad europea en general y también para la sociedad africana y para otras sociedades. Mientras que hay gobiernos que están intentando detener la migración. Eso es un problema del que tenemos que hablar. Gracias. Lo siento. Vamos a tener más tiempo para las interacciones en el siguiente panel. Gracias. Tenemos aquí a compañeros de Budapest a los que quiero saludar. Estamos hablando de la reducción del espacio. Sabemos que en Hungría se ha votado recientemente, hace unas pocas semanas, una ley para demonizar a la sociedad civil en las negociaciones sobre inmigración. Así que los compañeros de Budapest quieren que cambien la comprensión que existe sobre la migración y cómo podemos referirnos de forma positiva a la migración a día de hoy. Gracias a todos. Devolvemos la palabra a los ponentes para que respondan a estas preguntas y para tener algunos comentarios y, si pueden, incluso algunos consejos para la sociedad civil durante los próximos 2 días. Señor Capo, ¿podemos empezar con usted? Muchas preguntas interesantes, sin duda. El papel de la sociedad civil en los debates para los grupos marginados de nuestras sociedades, lo único que ha funcionado para proteger sus derechos jamás ha sido que ellos lucharan por sus derechos y se lo quitaran de manos de los poderes fácticos, como hicieron las mujeres, los pueblos indígenas en mi país, etcétera. Y lo hicieron pidiendo los mismos derechos como ciudadanos. Han luchado y han ganado muchas luchas y aún quedan muchas luchas. Pero esto no va a ocurrir para los migrantes, porque no pueden pedir derechos iguales como ciudadanos. Por tanto, es responsabilidad de otros el ejercer su voz. Y esto es lo que está haciendo la sociedad civil, es lo que están haciendo los tribunales. Hemos tenido dictámenes muy buenos en muchos países que protegían a los migrantes, incluso cuando el gobierno estaba en contra. También los sindicatos pueden hacerlo. Si consideran a los migrantes como miembros y no como competencia para sus afiliados, es lo que puede hacer la comunidad empresarial si recalcan la necesidad que tienen de movilidad y diversidad. Hay muchas voces en la sociedad que pueden expresarlo. Un ejemplo de mi país. El mecanismo de mecenazgo privado para refugiados es muy bueno. Hemos acogido a 37.000 sirios. Es un muy buen resultado. Pero, además, justo detrás, el resultado más importante, o el segundo más importante, es que ha creado un grupo de varios cientos de miles de canadienses que están dispuestos a acoger a más sirios. Esto cambia el tono del debate. Si alguien que dice que no queremos refugiados en Canadá,
hay cientos de miles de canadienses que van a decir, igual tú no quieres, pero hay cientos de miles de personas que sí quieren más refugiados. Y a partir de ese trabajo realizado por la sociedad civil, los abogados, los que trabajan en favor de los derechos humanos, pero sobre todo ciudadanos ordinarios, que por ejemplo en Alemania han hecho lo correcto cuando llegaron los sirios, intentando organizar la voz de los migrantes, a esta comunidad de gente que está dispuesta a impulsar la voz de los migrantes. Movilizar a la ciudadanía es muy importante y permitir que esta voz surja. Y sin duda va a ser difícil. Va a ser difícil porque mientras la gente no levante la voz, por ejemplo en el caso de las mujeres, pues los hombres tienen estereotipos, tienen fantasías de lo que podrían hacer las mujeres. Esto cambió. Ahora, en nuestras sociedades tenemos muchos estereotipos, muchas fantasías sobre los peligros y amenazas de los migrantes y tenemos que luchar contra ello. Y muchas veces tenemos que hacerlo sin la voz que podría ser la mejor para luchar contra estos prejuicios. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que ayudar a los políticos para que puedan encontrar las formas de convencer a sus electores en las próximas elecciones. Tenemos que ayudarles a encontrar los argumentos para que digan que la movilidad y la migración puede ser buena. Es mi responsabilidad como relator especial, como académico. Mi responsabilidad es dar a la sociedad civil los argumentos, las palabras, los ejemplos que pueden presentar para que estas voces, para desactivar estas voces nacionalistas y xenófobas. Gracias. Estoy de acuerdo. Los gobiernos tienen un papel muy importante que desempeñar, pero si estuvieras en el otro edificio estaría hablando con el gobierno. Aquí estamos hablando de vuestro papel. Y es fundamental. Y quiero decirlo muy claramente. ¿Qué podemos hacer específicamente? Pero mientras sigamos teniendo una percepción muy negativa sobre la migración, los políticos siempre seguirán teniendo problemas para seguir avanzando con los discursos positivos sobre los flujos de migración. Para nosotros es lo primero que tenemos que decir. No importa si tenemos un mecanismo vinculante o no vinculante. Lo que necesitamos es cambiar la percepción sobre la migración. En el momento en el que lo hagamos, muchas otras cosas serán más fáciles, pero mientras no lo hagamos, no podremos seguir avanzando. El objetivo no es reducir la migración. Creo que esto es algo que todo el mundo tendría que tener claro. El pacto global no se está negociando para reducir la migración, sino para intentar encontrar formas seguras y ordenadas de migrar. Y, desde luego, lo que nosotros queremos, lo que todos nosotros creo que queremos, es encontrar argumentos para mostrar la importancia de estas formas regulares de migrar. En realidad, lo que queremos reducir es la migración insegura e irregular, que es peligrosa para todo el mundo y especialmente para los migrantes, y que genera muchos abusos y muchas situaciones de explotación de las personas. ¿Reducir la migración irregular? Sí. ¿Reducir la migración? No. Es al revés. ¿Instrumento vinculante o no vinculante? Sinceramente, en un mundo ideal, tendríamos que buscar una migración convencional, un acuerdo convencional, pero no estamos allí. Si intentamos conseguirlo, pues mañana fracasaremos. Tenemos que ser realistas sobre qué se puede conseguir en este proceso. Creo que Gregory lo ha dicho muy bien. Tenemos que imaginarnos qué es lo que queremos en 20 años y él ahora os explicará cómo. Se lo voy a dejar a él. ¿Dónde queremos estar de aquí a 20 años? ¿Dónde queremos estar de aquí a 10 años y de aquí a 5 años? ¿Y dónde queremos estar mañana? Si conseguimos identificar
estas cuestiones, entonces podremos identificar también una serie de convergencias que existan a día de hoy. François estaba hablando de los centros de detención. Esta es una cuestión sobre la que hay divergencias. Los gobiernos no están de acuerdo. Algunos gobiernos consideran que la detención es la única medida. Hay otros que buscan formas alternativas de hacerlo y otros no utilizan los centros de detención en absoluto o de internamiento. Si intentamos decir que nadie puede internar a los migrantes, fracasaremos. Pero lo que podemos hacer es encontrar normas para el internamiento, para decir, bien, vamos a tener unos estándares humanos que sean aceptables para todo el mundo. El objetivo final a 20 años puede ser que no haya internamiento de ningún tipo, pero en los próximos 5 años tenemos que crear todas estas normas para que la gente que está internada en centros de internamiento esté en situaciones dignas. Esta es esta lógica de tomar los frutos que tenemos a mano. Para concluir, y voy a decirlo en español. Incorporar el respeto de los derechos humanos en el pacto. Bueno, tenemos una gran cantidad de normas y de estándares de derechos humanos que son obligatorios de aplicación para todo el mundo. Y esa es la realidad de hoy. Este señor que está a mi lado es el representante justamente de todo eso. Bueno, la realidad es que no nos hacen falta más normas. Lo que nos hace falta es una buena implementación de esas normas. Y lo que podemos hacer justamente a través de este pacto global es compartir esas buenas prácticas que existen a través del mundo. Todos ustedes aquí, en la mayoría de sus organizaciones, trabajan en el respeto y la protección de los derechos humanos. Todos ustedes hacen cabildeo, advocacy con los gobiernos sobre el respeto de los derechos humanos, y todos juntos podemos compartir las buenas prácticas de cómo implementar realmente esas normas existentes a todo el mundo, incluyendo a los migrantes. Y yo creo que ese es el trabajo justamente que podemos hacer todos en esta parte de consultas y de negociaciones sobre el Global Compact, y es parte de lo que tiene que ser de la parte implementable del Global Compact en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Gregory, you have the last word. Thank you. Gregory. Laura ha hecho un muy buen trabajo para describir cómo tendría que ser el escenario de aquí a 20 años. Gracias. Laura said, I think Como decía Laura, me parece clave el saber la dirección en la que uno va, porque hemos tenido este problema en la migración o las políticas, que vamos de un evento al otro. Vamos de la cumbre al Global Compact y parece como si uno quisiera introducir todo en los debates. El Global Compact es diferente a la declaración. En la declaración aparecían todos los asuntos y finalmente si uno no se plantea cómo ir al lugar al que quiere ir. Entonces, intentando determinar cuál va a ser el horizonte dentro de 20 años, uno podrá tratar con muchas cosas. Si uno ya sabe qué sistema quiere tener, uno puede mirar en retrospectiva y decir, hoy, cuáles son las cosas que podremos hacer dentro de los próximos 5 años que, por ejemplo, disminuyan los problemas en el ámbito de la detención, y qué es lo que nos permitirá llegar a esa situación en la que queremos estar. Porque no vamos a poder diseñarlo al 100%, pero mejorará las posibilidades de llegar hasta allí. Entonces, dentro de 20 años, nos damos cuenta que el año próximo tendremos que asegurarnos que todos los actores están unidos, teniendo en cuenta que el Global Compact es el punto de partida. Empezamos con la Agenda 2030 y eso nos dio unos objetivos muy generales.
empezamos de nuevo. Ahora los estados están comprometidos, quieren trabajar juntos. Y por lo tanto tendremos que regular las acciones. Tendremos que decir, en 2018 nos reuniremos y también dentro de 5 años. Y de nuevo nos reuniremos dentro de 3 o 4 años y tal vez tengamos que aumentar la frecuencia de las reuniones para poner presión a los gobiernos. A 20 años vista uno podrá hacerse la pregunta de si será vinculante o no vinculante, pero de momento nadie lo sabe excepto Luis. Nadie sabe qué habrá dentro del Global Compact. Tuvimos una idea general de los principios del año pasado. Habrá que reafirmar, tendremos que plantearnos nuevas formas de abordar la migración, pero el Compact nos mostrará cuál es el camino práctico a seguir. Algunas de esas medidas serán vinculantes, creo que algunas. Me parece que es importante que nos planteemos qué debería ser vinculante del Pacto Global. Algunas de las convenciones, puede haber 2 o 3 elementos en la convención vinculantes, por ejemplo, con respecto a la detención. Habrá que determinar los hábitos y las expectativas. Cuando empezamos en 2006, queríamos tener cooperación con los estados y también entre los estados y la sociedad civil, porque en aquel momento, en 2006, no lo teníamos. El debate era muy político. El foro global normalizaba las conversaciones entre los formuladores de política y la sociedad civil para hablar de términos más prácticos de la migración. Ahora tendremos que ir al siguiente nivel, tendremos que habituarnos y comprometernos. Tendremos que ir haciéndolo paso a paso. Y no creo que el hecho de que la política nacional sea tan tóxica en este momento nos imposibilite la tarea. Y lo digo por varias razones. Por una, porque en este ámbito generalizado de toxicidad a nivel nacional sigue habiendo personas dentro de los gobiernos que quieren hacer las cosas bien. Y si uno puede ver pues cómo de forma colectiva se puede trabajar con otros actores, ellos lo van a hacer. Entonces, tienen ustedes paladines a nivel nacional que están dispuestos a jugar un papel positivo y práctico. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por empezar a hablar del Compact. Hay consenso entre estos panelistas y tendremos que movilizarnos, inspirarnos y pensar conjuntamente más rápido, porque tenemos oportunidades, dado que los gobiernos tampoco saben que habrá de esto dentro del Global Compact. Tendremos que ir trabajando poco a poco a 5, 10, 20 años vista. Y con esto concluimos este panel. Muchas gracias.